Historias, relatos de terror, fantasmas, aparecidos, espectros, fenómenos poltergeist, almas en pena, viudas errantes, entes invisibles, aquellos sucesos recogidos en un cuento, una célebre novela de las mentes maestras, leyendas urbanas o incluso una realidad que aún nos negamos a entender y aceptar. Con ustedes, terror macabrísimo. Terror macabrísimo. ¿Qué tal, mis queridos amigos noctámbulos? Bienvenidos a una emisión más de su canal Terror Macabrísimo, dedicado a todos esos cuentos, leyendas urbanas, novelas, relatos, historias, todo lo relacionado al mundo del terror, fantasmas, aparecidos, espectros y mucho más. En esta noche vamos a hacer un homenaje a uno de los grandes, no solo del mundo del ámbito del terror, sino también del romanticismo. Les hablo de nada más y nada menos de Sir Walter Scott. Él nace en 1771 en Edimburgo. Es de origen escocés. Un hombre muy dedicado al mundo de la literatura. Aunque él fue un hombre que tuvo orígenes con un abogado que fue su padre. Él luego siguió sus pasos, pero antes de ello, él tuvo que recuperarse de una fuerte polio que casi lo mata, por lo cual él se fue a vivir a la frontera con Inglaterra. Ahí aprendió propiamente todo lo que son las leyendas y cuentos de terror, y este es uno de los cuentos que les traemos a continuación. La Cámara de los Tapices. Aunque él se caracterizó por ser un gran político, un juez, un abogado, un administrador muy importante, también escribió novelas y cuentos de terror. Este es uno de ellos, uno de los más grandes, de los más célebres de todos los tiempos, La Cámara de los Tapices. Les dejo en compañía de este cuento. Es un cuento que trata sobre un hombre muy valiente, el señor Brown, el general Brown, un hombre de temple que luego de haber soportado todas las barbaries de la guerra, se encuentra de regreso a su casa cuando ya ha terminado la guerra, con un castillo muy hermoso que para su sorpresa es de uno de sus mejores amigos. Al llegar allá tendrá el mismo valor de soportar, al igual que las barbaries de la guerra, que todas esas barbaries, que todas esas masacres, que todos esos asesinatos, que todos esos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, tendrá el mismo valor para enfrentarse a un fantasma, aunque parece de pequeñas dimensiones. Lo vamos a averiguar en este relato, que aunque es un poquito largo, vale la pena escucharlo de principio a fin, relatado por mi persona. Y les invito a que se unan a suscribirse a mi canal para crecer más en esta comunidad. Soy Rommel Martínez y estaremos con ustedes siempre en las noches en Terror Macabrísimo. Bienvenidos a una emisión más y un relato más del mundo del terror. La Cámara de los Tapices, de Walter Scott. Hacia el final de la Guerra Americana, cuando los oficiales pertenecientes al ejército de Lord Cornwallis se rindieron en la ciudad de York y otros que habían sido llevados a prisión durante esa insensata y desafortunada contienda, regresaban a su país para narrar sus aventuras y reponerse las fatigas. De entre ellos había un oficial con el grado de general llamado Brown. Se trataba de un oficial de mérito, así como de un verdadero caballero, muy apreciado por sus orígenes y sus prendas. Algunos asuntos habían motivado al general Brown a realizar un recorrido por los condados occidentales, cuando al concluir la jornada matinal se encontró en las puertas de una pequeña ciudad de provincias que mostraba una vista de belleza inconmensurable y unos rasgos ingleses acentuados. El pueblo, con su antigua y fastuosa iglesia, cuyas torres expresaban testimonio de la devoción de épocas del pasado más remoto, se alzaba en medio de praderas y pequeñas plantaciones de cereales, rodeadas y afraccionadas por unas hileras de vivos setos de buen tamaño y avanzada edad. Los alrededores de aquel lugar no revelaban ni el abandono de la decadencia ni el bullicio de la innovación. Sus casas eran viejas, pero estaban bien conservadas, y un hermoso riachuelo fluía libre y apacible por su cauce, a la izquierda del pueblo, sin presa alguna que lo contuviera ni camino que lo bordease para remolcar. Sobre un manso promontorio, a más o menos una milla al sur del pueblo, se podían distinguir entre una multitud de robles venerables y al intrincado matorral las torres de un castillo tan antiguo como las guerras entre los York
y los Lancaster, pero que parecía haber sufrido reformas de calidad durante la época isabelina y la de los reyes que la siguieron. No debió de ser una plaza de grandes dimensiones, pero cualesquiera que fuesen los alojamientos que ofreciera en otro tiempo, era de suponer que seguirían disponibles dentro de sus murallas. Al menos eso dedujo el general Brown al observar el humo que se elevaba alegremente de algunas de las chimeneas talladas y adornadas. La tapia del parque corría a lo largo del camino real durante unos 80 o 100 metros, y desde los distintos lugares en que el ojo podía vislumbrar el aspecto del bosque interior, daba la sensación de estar muy poblado. Una tras otra se iban abriendo nuevas perspectivas, una íntegra de toda la fachada del antiguo castillo, y una visión lateral de sus torres, tan características. En ellas abundaban recargamientos de estilo isabelino, mientras la sencillez y la solidez de otras partes de aquel edificio parecían señalar que se había creado más con un ánimo defensivo que de ostentación. Satisfecho con esas vistas parciales del castillo que captaba entre los árboles y los claros que rodeaban aquella antigua fortaleza feudal, nuestro viajero castrense se decidió a preguntar si merecía la pena verlo más de cerca y si albergaba en su interior retratos de familia u otros objetos notables que pudiesen admirar los visitantes, y entonces, alejándose de los aledaños del parque, se adentró en una calle limpia y bien pavimentada, deteniéndose en la puerta de una posada bastante concurrida. Antes de requerir los caballos con los que pretendía continuar el viaje, el general Brown preguntó sobre el propietario del palacio, que tanta admiración le había causado, y le sorprendió y satisfizo oír por respuesta el nombre de cierto aristócrata, a quien nosotros llamaremos Lord Woodville. Qué suerte la suya. Buena parte de los primeros recuerdos de Brown, tanto en el colegio como en la universidad, estaban vinculados con el joven Woodville, el mismo que, como terminó de cerciorarse con algunas preguntas, era el propietario de aquella extraordinaria finca. Woodville había ascendido a la dignidad de par tras la muerte de su padre unos pocos meses antes, y según se informó el general a través del posadero, una vez concluido el tiempo de luto, estaba tomando posesión de los dominios paternos en esa alegre estación del gracioso otoño, acompañado por un selecto grupo de camaradas con quienes disfrutaba de todo aquello que ofrecía una campiña conocida por su abundante caza. Eran unas noticias muy agradables para nuestro viajero. Frank Woodville había sido el colegial que le sirvió de asistente en Eton y su íntimo amigo en el Christ Church. Sus placeres y sus deberes habían coincidido, y el honrado corazón del militar se emocionó al encontrarse al amigo de la juventud en posesión de una residencia tan sublime y de una hacienda, según le aseguró el posadero, mediante un movimiento de cabeza y un guiño, más que suficiente para mantener y agrandar su dignidad. Nada más natural para este viajero que suspender su viaje, que no corría ninguna prisa, y rendir visita a su antiguo amigo en tan atractivas circunstancias. Por tanto, los caballos de refresco solo tuvieron el leve trabajo de acarrear el carruaje de nuestro general al castillo de Woodville. Un portero lo llevó hasta una moderna logia gótica, construida a juego con el estilo del castillo, y tocó una campana para avisar de la llegada del visitante. En apariencia, aquel sonido de la campana debió de suspender la partida del grupo, dedicado a sus entretenimientos matinales, pues al entrar en el patio del palacio se encontró a varios jóvenes en ropa de recreo, relajados, mirando y criticando a los perros que los guardabosques tenían preparados para participar en sus entretenimientos. Cuando se apeó al general Brown, el joven lord salió a la puerta del vestíbulo y durante un momento estuvo observando como si se tratase de un extraño el aspecto de su amigo, en el que la guerra, con sus contrariedades y sus heridas, había producido significativos cambios, pero esa incertidumbre solo duró hasta que, por fin, habló el visitante, y la jubilosa bienvenida que lo siguió fue de esas que solo se intercambian entre aquellos que han compartido los días felices de su despreocupada infancia y su primera juventud. Si algo hubiese deseado, mi querido Brown, le dijo Lord Woodville, hubiese sido tenerte aquí, a ti, mejor que a nadie. Y en esta misma ocasión que mis amigos están dispuestos a convertir en algo parecido a unas vacaciones. No creas que no te he seguido los pasos durante los años en que has estado ausente. He seguido los peligros que has sufrido, todos tus triunfos e infortunios, y me ha complacido comprobar que, tanto en las victorias como en las derrotas, el nombre de mi viejo amigo siempre ha merecido los aplausos de todos. El general lo correspondió con la pertinente réplica:
y felicitó a su amigo por su nueva situación y por gozar de una casa y una finca tan soberbias. «Pero si aún no has visto nada», dijo Lord Woodwild, «y espero que no pienses en abandonarnos hasta que te hayas familiarizado con todo esto. Te confieso que el grupo que me acompaña ahora es muy numeroso y que la vieja casa, como otros lugares de este estilo, no dispone de tantas habitaciones como prometen las dimensiones de la tapia, pero puedo proporcionarte una cómoda y vieja alcoba. Me aventuro a suponer que tus numerosas campañas te habrán habituado a sentirte a gusto en situaciones peores». El general se encogió de hombros y rompió a reír. «Supongo», dijo, «que el aposento menos dotado de vuestro palacio es considerablemente mejor que un viejo tonel de tabaco donde me vi obligado a alojarme por la noche, cuando estuve en la maleza, como lo llaman los virginianos, con el cuerpo expedicionario. Allí me tumbaba como el mismo Diógenes, tan contento de poder protegerme de los elementos que, aunque sin éxito, traté de llevarme el barril a mi siguiente acuartelamiento. Pero mi comandante no consintió tal lujo y tuve que despedirme de mi querido barril con lágrimas en los ojos. Pues bien, ya que no temes a tu alojamiento», dijo Lord Woodwild, «te quedarás en mi casa al menos una semana. Tenemos una multitud de escopetas, de perros, de cañas de pescar, moscas y un amplio material para entretenernos por mar y tierra. No es fácil divertirse, pero contamos con los medios adecuados para conseguirlo. Y si prefieres los rifles y los pointers, te acompañaré yo mismo para comprobar si has mejorado tu puntería residiendo entre los indios de las colonias lejanas». El general aceptó encantado todos los aspectos de la amistosa invitación de su amigo. Tras una mañana de ejercicio viril, el grupo se dispuso a comer, y Lord Woodwild se complació en poner de relieve las elevadas cualidades de su recobrado amigo del alma, recomendándolo así a sus invitados, muchos de los cuales eran personas bastante distinguidas. Propició que el general Brown hablase de las escenas que había protagonizado, y como en cada palabra se ponía de manifiesto tanto el valeroso oficial como el hombre prudente, capaz de mantener el juicio frío ante los más inminentes peligros, el grupo observaba al soldado con general respeto, como a esa persona que ha demostrado poseer una provisión de valor personal poco común, ese atributo que es, entre los posibles, el que todo el mundo desea que se le reconozca. La jornada concluyó en el castillo de Woodwild, como suele suceder en tales mansiones. La hospitalidad se mantuvo dentro de los límites del orden y la música, en la que era competente el joven lord. Sucedió a las copas, las cartas y el billar. Estuvieron a disposición de quienes preferían estos juegos, pero el ejercicio matinal requería madrugar y algo después de las 11, los huéspedes comenzaron a retirarse a sus respectivos aposentos. El señor de la casa en persona condujo a su amigo, el general Brown, a la alcoba que tenía destinada, que respondía a la descripción realizada, pues era confortable, pero a la antigua. El lecho era uno de los imponentes que se usaban a finales del siglo XVII y las cortinas, de una seda medio descolorida, estaban copiosamente adornadas con un oro apagado. En cambio, las sábanas, las almohadas y las mantas le parecieron deliciosas al soldado, que recordó entonces su otra mansión, el barril. Había algo tenebroso en los tapices que, con ornamentos desgastados, cubrían las paredes de la pequeña habitación y se ondulaban ligeramente al colarse la brisa otoñal por una vieja ventana enrejada que daba golpes y silbaba cuando se abría el paso del aire. También el lavabo tenía un aspecto arcaico a la vez que melancólico, como un espejo rematado en turbante al estilo de principios de siglo, con un peinador de seda morado y un centenar de estuches de extravagantes formas, previstos para tocados en desuso desde hacía más de 50 años. Pero nada hubiese podido proporcionar una luz más resplandeciente y alegre que las dos enormes velas de cera, y si algo podía compararse a ellas eran los luminosos y centelleantes haces de leña de la chimenea, que irradiaban al mismo tiempo luz y calor por el acogedor aposento. Este, a pesar de lo anticuado de su aspecto general, no carecía de ninguna comodidad que las modernas costumbres hacen necesarias o deseables. «Es un dormitorio a la antigua, general», dijo nuestro joven anfitrión, «pero espero que no tengas motivos para echar de menos tu barril de tabaco». «No soy muy exigente respecto a las habitaciones», contestó el general. «Aún así, por mi particular gusto prefiero este aposento con gran diferencia a las alcobas más modernas y atractivas de la mansión de vuestra familia. Estad seguro de que cuando observo este ambiente de confort moderno unido con su venerable antigüedad y recuerdo que pertenece a vuestra señoría, me siento mejor alojado aquí de lo que estuviera en el mejor de los hoteles de Londres». «Confío y no dudo que te sintieras tan cómodo como te deseo, mi querido general», dijo el joven aristócrata, y volviendo a desearle buenas noches a su huésped, le estrechó la mano y se retiró.
El general volvió a mirar a su alrededor y felicitándose para sus adentros por su retorno a la vida pacífica, cuyas comodidades se le hacían más patentes al recordar todas las privaciones y los peligros que había afrontado últimamente, se desnudó y se dispuso a pasar una noche de sibarítico descanso. Y ahora, en contra de lo que es habitual en el género del cuento, dejaremos a nuestro general en posesión de su cuarto hasta la mañana siguiente. A una hora temprana los huéspedes se reunieron para desayunar sin que compareciese aún el general Brown, que parecía ser de todos ellos el invitado que más interés tenía Lord Woodville en honrar. En más de una ocasión expresó su sorpresa por la ausencia del general y tras un tiempo envió a un criado para ver qué sucedía. El hombre regresó contando que el general había estado paseando desde primera hora de la mañana a despecho del tiempo, que entonces era nublado y desapacible. Costumbres de soldado, comentó a sus amigos del joven aristócrata. Muchos se habitúan a la vigilancia y no pueden dormir tras la temprana hora en que, por regla general, tienen la obligación de mantenerse alerta. Pero aquella explicación que ofreció Lord Woodville a sus invitados le pareció escasamente satisfactoria a él mismo, y así aguardó en silencio y abstraído el regreso del general. Este terminó por presentarse una hora después de haber tocado la campanilla del desayuno. Estaba fatigado y febril, tenía el cabello, cuyo arreglo y empolvamiento constituían en aquellos tiempos una de las ocupaciones más importantes de la jornada de un hombre, y decía tanto de su elegancia como el nudo de la corbata o su ausencia en los actuales tiempos. Despeinado, sin apenas rizar, escaso de polvos y mojado por el rocío, llevaba sus ropas desordenadas y puestas sin gran cuidado, lo cual llamaba la atención en cualquier militar, entre cuyos deberes diarios, reales o supuestos, suele incluirse el cuidado personal, y además tenía el semblante demacrado y cadavérico hasta cierto punto. «¿Te has escapado a hurtadillas de marcha esta mañana, mi querido general?», dijo Lord Woodville. «O tal vez no has encontrado la cama tan de tu agrado como yo esperaba y tú dabas por supuesto. ¿Has dormido bien esta noche?». «Oh, de maravilla. Ha sido estupendo. No dormí mejor en toda mi vida», dijo enseguida el general Brown, pero con cierto aire de apuro que era evidente para su amigo. Luego a toda velocidad se tomó una taza de té y, menospreciando o rechazando todo cuanto se le ofrecía, pareció sumirse en sus propios pensamientos. «Hoy saldrás con una escopeta, general», le dijo su amigo y anfitrión, pero tuvo que repetir la propuesta en 2 ocasiones antes de recibir una áspera respuesta. «No, mi lord, lo lamento mucho, pero no puedo aceptar el honor de pasar otra jornada en vuestra mansión. He solicitado a mis caballos de posta, que estarán aquí dentro de poco». Todos los presentes demostraron su sorpresa y Lord Woodville replicó de inmediato: «¿Caballos de posta, amigo mío? ¿Para qué los necesitas si me prometiste permanecer a mi lado toda una semana tranquilamente?». «Tal vez», respondió el general, turbado visiblemente, con la alegría del primer momento, tras volverme a encontrar con su señoría. Quizás aceptaría permanecer algunos días aquí, pero más tarde he caído en la cuenta de que me es del todo imposible». «Es algo increíble», dijo el joven aristócrata. «Ayer parecías carecer de cualquier clase de compromiso, y es imposible que te haya convocado nadie hoy, pues aún no ha llegado el correo del pueblo, y por tanto no has podido recibir carta alguna». Sin más explicación, el general masculló algo sobre algún asunto inaplazable e insistió en la necesidad de su marcha en términos que acallaron cualquier oposición por parte de su amigo, que comprendió que el soldado había tomado una decisión, por lo que se abstuvo de ser impertinente. «Al menos», le dijo, «permíteme, mi querido Brown, ya que quieres o debes irte, que te enseñe el panorama desde la terraza, pues la niebla ya se está levantando y pronto será todo visible». Abrió una de las ventanas de guillotina y salió a la terraza mientras hablaba. El general lo siguió de una manera mecánica, pero apenas atendía a lo que le iba diciendo su anfitrión, mientras, de cara a un extenso y espléndido panorama, de esta manera fueron avanzando hasta que Lord Woodville hubo conseguido su propósito de aislar completamente a su amigo del resto de sus huéspedes. Entonces, dándose media vuelta con una gran solemnidad, se dirigió a él de este modo: «Richard Brown, mi viejo y querido amigo, ahora ya estamos solos. Permíteme que te conjure, bajo palabra de amigo y por tu honor de soldado, a contestarme. ¿Cómo has pasado de verdad?». «En verdad, de manera penosísima, mi lord», le respondió el general, con tono solemne. «Tan penosa que no me gustaría correr el riesgo de una segunda noche parecida, ni por todas las tierras que pertenecen a este castillo, ni por todo el campo que observo desde este elevado mirador». «Esto es aún más sorprendente», dijo el joven lord como hablando para sí. «Entonces debe existir algo de cierto en los rumores sobre esa alcoba.
y dirigiéndose de nuevo al general le dijo: «Por Dios, mi querido amigo, sé honrado conmigo y cuéntame las molestias precisas que has padecido. Bajo un techo donde, por voluntad del dueño, nunca hubieses debido encontrar más que un sano bienestar». El general, dando la sensación de angustiarse ante aquel requerimiento, tardó algunos momentos en contestar. «Mi querido Lord», dijo al fin, «lo que ha acontecido la pasada noche es de una naturaleza tan peculiar y desagradable que no osaría entrar en detalles, incluso en presencia de vuestra señoría, si no fuera porque, con independencia de mi deseo de complacer cualquiera de sus peticiones, creo mi total sinceridad podría conducir a alguna explicación sobre un suceso no menos doloroso y misterioso. Para otros, lo que voy a relatar podría ser motivo de que se me confundiera con un débil mental, un loco supersticioso que sufre a consecuencia de que su propia imaginación lo está engañando y confundiendo. Pero su señoría me conoce desde que éramos niños jóvenes y no sospechará que haya adquirido ya en la madurez los sentimientos y las flaquezas de que carecía cuando tenía una menor edad». Aquí, tras una pausa, su amigo le replicó: «No dudes nunca de mi total confianza en la veracidad de aquello que me cuentes, por extravagante que parezca. Conozco bien tu firmeza de carácter para sospechar que pudieras ser engañado, y estoy convencido de que tu sentido del honor y de la amistad te impediría exagerar nada de lo que hayas vivido. Pues entonces», dijo el general, «os contaré mi historia tan bien como sea capaz, confiando en vuestra ecuanimidad, y eso pese a estar convencido de que preferiría enfrentarme a toda una batería mejor que verme obligado a repasar mentalmente los odiosos recuerdos de esa noche». Se detuvo una segunda vez y, viendo que Lord Woodville se mantenía en silencio y en actitud de escuchar, comenzó, no sin una manifiesta contrariedad, la historia de sus aventuras nocturnas en la cámara de los tapices. «Me desnudé y me acosté en cuanto vuestra señoría me dejó, anoche solo. Pero entonces la leña de la chimenea, que casi se encontraba enfrente del lecho, ardía resplandeciendo con viveza, y aquello, junto con un centenar de recuerdos excitantes de mi infancia y juventud, que me había traído el inesperado placer de encontrarme con vuestra señoría, me impidió rendirme de inmediato al sueño. No obstante, debo decir que las reverberaciones de fuego eran bastante agradables y acogedoras, por lo que durante un rato me abrieron a la sensación de haber cambiado los trabajos, las fatigas y los peligros de mi profesión por el disfrute de una apacible vida y la reanudación de aquellos amistosos y afectivos lazos que habían despedazado esas rudas exigencias de cualquier guerra. Mientras me pasaban por la cabeza esos gratos pensamientos que me arrullaban y me adormecían poco a poco, me espabiló de repente un ruido semejante al frufru de un vestido de seda y los pasos de unos zapatos de tacón, como si una mujer se estuviese paseando por la habitación. Antes de poder descorrer la cortina para ver qué pasaba, cruzó entre la cama y la chimenea la figura de una mujercita. La silueta se encontraba de espaldas a mí, pero pude observar por el contorno de los hombros y el cuello que se correspondía a una anciana cubierta con un traje a la antigua, de esos que, según creo, las mujeres llaman saco, es decir, una especie de batín suelto totalmente sobre el cuerpo, pero recogido por grandes pliegues en el cuello y en los hombros, que llega hasta el suelo, terminando en una especie de cola. Pensé que se trataba de una intrusión bastante extraña, pero ni por un solo momento se me ocurrió la idea de que lo que estaba viendo fuese nada más que la forma mortal de alguna anciana de la casa, con el capricho de vestirse como su abuela, y que, como su señoría mencionó, que andaba muy escaso de habitaciones, y habiendo sido desalojada de la suya para mi acomodo, se había olvidado de semejante circunstancia y regresaba a las 12 a su lugar de costumbre. Y con este convencimiento me removí en la cama y tosí algo para hacer conocer al intruso que yo había tomado posesión de aquel sitio. Ella fue dándose muy despacio la vuelta, pero, cielo santo, milord, menudo semblante me mostró. Ya no tenía la menor duda de lo que era, ni cabía pensar en absoluto que se tratase de una persona viva. Sobre aquel rostro, que presentaba las rígidas facciones de cualquier cadáver, llevaba impresos los rasgos de la más vil y repugnante de las pasiones que le habían animado durante toda su vida. Parecía que hubiese salido de su tumba el cuerpo de algún criminal atroz y se le hubiese devuelto su alma desde el fuego de los condenados para durante algún tiempo unirse con el viejo cómplice de su culpa. Yo me incorporé en la cama y me senté erguido, sosteniéndome sobre las palmas de las manos mientras contemplaba aquel horrible espectro fijamente. Avanzó con zancadas rápidas
o al menos eso me pareció a mí, hacia el lecho donde yo yacía y se acuclilló arriba, precisamente la misma postura que yo había adoptado en el paroxismo del horror, adelantando su semblante diabólico hasta ponerlo a menos de una palma del mío, con una horrible mueca que expresaba la maldad y el ultraje de un demonio colorado. Llegando a ese momento, el general Brown se detuvo para enjugarse el sudor frío que le había perlado la frente, recordando la terrible visión. «Milord», dijo, «yo no soy un cobarde. He sufrido todos los peligros de muerte propios de mi profesión y puedo presumir en verdad de que ningún hombre ha visto nunca a Richard Brown deshonrar la espada que luce. Pero bajo estas terribles circunstancias, ante aquellos ojos y por lo que parecía apresado por la encarnación de aquel espíritu maligno, me abandonó toda firmeza. Toda mi hombría se derritió en mi interior como la cera en un horno. Y me sentí, se ponían de punta todos los pelos de mi cuerpo. La sangre dejó de circularme por las venas y caí en un desvanecimiento, más víctima del terror y del pánico de lo que haya estado nunca una aldeana o un niño de 10 años. No soy capaz de conjeturar durante cuánto tiempo estuve en tal estado, pero el reloj del castillo me despertó al tocar la una con tanta fuerza que tuve la impresión de que sonaba dentro de la alcoba. Transcurrió un tiempo antes de que me atreviera a abrir los ojos, no fuese a encontrarme de nuevo aquella horripilante visión. Aún así, cuando reuní el valor suficiente para mirar, la mujer ya no estaba. Mi primera idea fue hacer sonar la campanilla, despertar a los criados y trasladarme entonces a un desván o un pajar para estar seguro de no recibir la visita por segunda vez. Pero debo confesar la verdad, mi decisión cambió, no por la vergüenza de ponerme en evidencia ante todos, sino por el miedo que me daba ir hasta la chimenea, junto a la cual colgaba el cordón de la campanilla, y que volviese a aparecer la diabólica mujer que, me imaginaba, debía de permanecer al acecho en cualquier rincón del cuarto. No intentaré describiros los accesos de calor y frío que me atormentaron durante el resto de aquella noche. En medio de las cabezadas, las penosas vigilias y ese incierto estado que supone la tierra de nadie que los separa, parecía como si cientos de objetos horribles me rondaran. Pero había una gran diferencia entre la visión que ya os he descrito y las otras que me siguieron, de modo que yo me percataba de que esas últimas eran engaños propios de mi imaginación y de mis nervios. Al fin clareó el día y me pude levantar de la cama con el cuerpo enfermo y el espíritu humillado. Me encontraba avergonzado de mí mismo, tanto como hombre como soldado, y más aún al percibir mis ardientes deseos de huir de aquel habitáculo embrujado. Unos deseos que, no obstante, se imponían sobre cualquier otra consideración, de manera que poniéndome encima las ropas a toda prisa, sin el menor de los cuidados, escapé de la mansión de vuestra señoría para encontrar en el aire libre algún alivio a mi nerviosismo, perturbado por el terrible encuentro con el visitante del otro mundo. Pues no creo que otra cosa fuese aquella mujer. Ahora su señoría conoce las causas de mi malestar y de mi repentino deseo de abandonar vuestro hospitalario castillo. Confío en que podamos vernos a menudo en otros lugares, pero Dios me salve de pasar otra vez una segunda noche bajo este techo. Aunque la historia del general era bastante extravagante, se había expresado con tal convicción que no daba pie a ciertos comentarios que suelen despertar tales relatos. Lord Woodville no se atrevió a preguntarle ni una sola vez si estaba seguro de que la aparición no había sido un sueño. Ni siquiera propuso ninguna de esas explicaciones de moda que justifican las apariciones sobrenaturales, como las excentricidades de la imaginación o los engaños del nervio óptico. Muy al contrario, se mostró impresionado profundamente ante la veracidad y la autenticidad de lo que acababa de escuchar. Y tras un largo silencio se dolió con tal sinceridad de que aquel amigo de su juventud lo hubiese pasado en su casa de aquella pésima manera. «Lamento aún más tu malestar, mi querido Brown», le dijo, «porque esa desgracia es consecuencia, aunque imprevisible, de uno de mis experimentos. Debes conocer que, al menos durante la época de mi padre y de mi abuelo, la habitación que anoche te asigné estuvo cerrada por los rumores de que allí se escuchaban ruidos y se percibían visiones sobrenaturales. Cuando tomé posesión de esta hacienda hace unas pocas semanas, pensé que el castillo no ofrecía los suficientes alojamientos a mis invitados, como para permitirme que los habitantes del mundo invisible retuvieran para ellos una cámara tan confortable.
Por ello mandé que abrieran la cámara de los tapices, que es como la solemos llamar, y sin destruir su arcaico ambiente mandé que le añadieran el mobiliario que imponen estos tiempos modernos. Pero como la idea de que la alcoba estaba embrujada se mantenía fuertemente arraigada entre los criados, y era conocida también en el vecindario y por la mayoría de mis amigos, temí que los prejuicios del primer ocupante de la cámara de los tapices reavivaran la mala fama que ya tenía, frustrándome así las intenciones de convertirla en parte útil de la casa. Tengo que confesarte, mi querido Brown, que tu llegada ayer, tan de mi agrado por 1000 razones, me pareció la ocasión ideal para terminar con esos desagradables cuentos sobre el dichoso cuarto, puesto que tu valor estaba fuera de cualquier duda y tu entendimiento libre de todo temor preconcebido. Así no hubiese podido elegir un mejor sujeto para mi experiencia. Por mi vida, dijo el general Brown, algo precipitado, tal vez que quedó obligado infinitamente a vuestra señoría, verdaderamente reconocido. Es muy posible que durante algún tiempo recuerde las consecuencias de su experiencia, según gusta denominarlo vuestra señoría. No, ahora está haciendo algo injusto, mi querido amigo, dijo Lord Woodville. Basta con que reflexiones unos segundos para convencerte de que yo no podía prever nunca la posibilidad de exponerte a las angustias que has sufrido de una manera tan desafortunada. Ayer por la mañana yo no creía en absoluto en las apariciones sobrenaturales, pero tengo la convicción de que si te hubiesen hablado de la habitación, los mismos rumores te habrían impulsado, por tu propia voluntad, a elegirla como dormitorio. Ese ha sido mi revés. Mi error tal vez, pero de verdad no puede calificarse de falta, haber dado pie a que haya sufrido de un modo tan increíble. Verdaderamente increíble, alegó el general, recuperando su buen humor. Reconozco que no tengo derecho alguno a estar ofendido con vuestra señoría por haberme tratado tal y como yo suelo considerarme a mí mismo, un hombre seguro y valiente, pero observo que ya han llegado mis caballos de posta y no pretendo en absoluto interrumpir las diversiones de vuestra señoría. Pero, mi viejo amigo, le dijo Lord Woodville, concédeme otra media hora al menos. A ti te encantaba la pintura y yo tengo una importante galería de retratos, algunos de Van Dyck, que representan a mis antepasados, a quienes pertenecieron en su momento esta hacienda y este castillo. Creo que algunos de ellos lograrán impresionarte por su gran mérito. El general Brown tuvo que aceptar aquella invitación, aunque no de buena gana. No podría respirar con libertad a sus anchas hasta haber dejado atrás del castillo de Woodville, pero no podía rechazar aquella invitación de su amigo, y aún menos, puesto que se encontraba algo avergonzado por el mal humor que había demostrado a su comprensivo anfitrión. Así el general siguió a Lord Woodville a través de varias salas hasta la galería donde se encontraban expuestos los cuadros que este último fue señalando a su huésped, dándole nombres y contándole algunos datos sobre los sucesivos personajes, cuyos retratos estaban contemplando. Al general Brown le interesaban escasamente los pormenores de los que le iba informando. Los cuadros eran todos muy del estilo de los que se ven en las antiguas galerías familiares. Un caballero que había arruinado su hacienda al servicio de su rey, una bella dama que le había restaurado al contraer matrimonio con un acaudalado aristócrata, un galante caballero que se había arriesgado a mantener correspondencia con la corte exiliada del Saint-Germain, otro caballero que había tomado las armas durante la revolución en favor de William Cromwell, y otro que había alternativamente volcado su peso entre el platillo de los Whigs y el de los Tories. Mientras Lord Woodville saturaba con estas palabras los oídos de su huésped, como se ceba a un pavo, alcanzaron al fin el centro de la galería. De repente el general se sobresaltó, adoptando una actitud casi de asombro, no exenta de temor al recaer sus ojos, atraído súbitamente por el cuadro sobre el retrato de una vieja dama vestida según la costumbre de la moda de finales del siglo XVII. «Esta misma es», exclamó. «Esta es, por el perfil y los rasgos, aunque su expresión no llegue a ser tan diabólica como la de aquella detestable mujer que anoche me visitó». «Sí, así es», dijo el joven aristócrata. «Ya no me queda duda alguna sobre la horrible realidad de esa aparición. Este retrato pertenece a una infeliz antepasada sobre cuyos crímenes aún se conserva una siniestra y espantosa relación en una historia de mi familia, que guardo en mi escritorio. Enumerar esos crímenes sería demasiado espantoso. Basta con decir que en vuestra infausta alcoba se cometió un incesto y un perverso asesinato. Tendré que devolverlo al aislamiento al que lo habían confinado quienes me precedieron. Y nadie más, mientras pueda impedirlo, se tendrá que exponer a que se repitan esos sobrenaturales horrores capaces de hacer vacilar un valor como el que ambos tenemos.
Así que ambos amigos, que se habían encontrado con tanto regocijo, se despidieron con ánimos muy diferentes. Lord Woodville pensando en dar la orden de que fuese desmantelada la cámara de los tapices y tapiada la puerta. El general Brown, decidido a encontrar en algún lugar menos hermoso y con algún amigo de menor importancia, el olvido de aquella noche deplorable que había pasado en la alcoba del castillo de Woodville. Historias de Ultratumba.